En el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y en consideración de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, la Virgen María fue preservada y exenta de toda mancha del pecado original. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, proclamado en la bula Ineffabilis Deus de el Papa Pío IX en 1854, el 8 de diciembre de 1854, es uno de los llamados dogmas de privilegios marianos. El otro sería la Asunción de María, proclamado más tarde por Pío XII. Estos dogmas tienen una historia larguísima y sobre todo el de la Inmaculada Concepción tiene fuertes controversias, tan fuertes que obligaron a algunos papas a prohibir que se discutiera de ese tema, sobre todo entre los dominicos y los jesuitas, los teólogos dominicos y los jesuitas. No hay acuerdo entre los padres de la Iglesia con respecto a esta temática, sobre todo porque los llamados maculistas no estaban de acuerdo con la concepción inmaculada porque pensaban que de esta forma María quedaba como lejos del resto de la humanidad. Y también porque cómo se hacía para aplicar los méritos redentores de Jesucristo con antelación. Por eso había grandes discusiones, no se ponían de acuerdo. Sin embargo, el pueblo fiel, en líneas generales, dentro del catolicismo romano, sintió una fuerte inclinación por venerar a María como toda pulcra, toda limpia, libre de toda mancha de pecado, inmaculada desde el momento mismo de su concepción. Entonces podemos decir que de algún modo el dogma de la Inmaculada Concepción es un triunfo del sensus fidelium, del sentir de los fieles, del pueblo fiel, sobre los criterios de los teólogos, que no se ponían de acuerdo, ya digo, por diversos enfoques. Hoy día también surge cierto inconveniente con el tema de la Inmaculada Concepción porque hay toda una revisión de la idea de pecado original. Pero yo creo que los dogmas en el fondo no clausuran un camino de pensamiento, de reflexión, sino que lo orientan simplemente. Y habrá que seguir pensando, pero busco el lado positivo de esta definición dogmática. Según San Agustín, el pecado de origen, pecado original, que no es invento de Agustín, la teoría del pecado original ya es anterior, lo que pasa que antes se lo llamaba pecado natural y lo que hace Agustín es cambiarle la nomenclatura y lo llama pecado original conectándolo con la historia. Para Agustín este pecado original, propio de nuestros primeros padres, se transmite a través de la generación, es decir, a través de la relación carnal que da origen a una nueva vida. Y por tanto esa relación carnal nunca era vista del todo como algo bueno, como algo positivo, porque conllevaba también, ¿no?, esa transmisión del pecado original. Pero si decimos que María es inmaculada y María surge de una relación carnal común y corriente, salvo lo que se dice en el apócrifo protoevangelio de Santiago, en donde se presenta la concepción de María también como algo milagroso. No habrían tenido contacto Ana y Joaquín, estos nombres de la Bienaventurada Virgen María también son parte de este protoevangelio de Santiago. No habrían tenido relaciones carnales, sino que María fue concebida de una forma misteriosa. Pero justamente el dogma de la Inmaculada Concepción habla de una concepción normal, pero que esa concepción no
conllevó la transmisión de esta carga de pecado que tenemos todos los humanos. En el fondo yo creo que no es tan importante en este dogma la ausencia de pecado como la sobreabundancia de la gracia. La gracia que triunfa, el bien que triunfa sobre el mal. Dios que en este plan de salvación universal preserva a esta niñita, a esta muchachita de Nazaret, humilde, para que sea la digna madre de su Hijo. Y después en el canto del Magnificat, María va a ensalzar esta maravillosa gracia de Dios que se derrama sobre ella, sobre todo la gracia de la maternidad divina, pero resaltando su pequeñez, su humildad. El Señor se prendó de mi pequeñez, el Señor se prendó de mi humildad. Por eso esta solemnidad de la Inmaculada Concepción tiene que ver con esta gracia de Dios que es más fuerte que el pecado. En el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, tenemos, dentro de lo que sería el castigo propio de la serpiente, lo que se ha venido a llamar el protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú acecharás su talón. Él te aplastará la cabeza. María es inmaculada no por mérito propio, sino en atención a los méritos de Cristo. Por eso, en esta solemnidad de la Inmaculada, celebramos, sobre todo, la gracia sobreabundante de Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en ella, en la bienaventurada Virgen María, vemos de algún modo nuestro futuro. En el pasado de la Madre de Dios vemos nuestro futuro, en donde la gracia va a terminar triunfando sobre cualquier tipo de fragilidad, de limitación, incluso de pecado. Que la bienaventurada Virgen María, concebida sin pecado original, nos libre de toda mala inclinación, de todo mal deseo y nos haga cada vez más semejantes a su Hijo Jesucristo el Señor. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, nel macula origine